Nadie recuerda exactamente cuándo empezó todo, porque al principio no hubo sangre, no hubo sirenas, no hubo titulares, solo hubo una carta. Llegó un martes cualquiera, a media mañana, cuando el barrio estaba vacío y silencioso, como casi siempre. Las casas eran idénticas unas a otras. Jardines pequeños, buzones metálicos, persianas a medio bajar. Laura estaba sola en casa. Había pedido el día libre y pasaba la mañana ordenando papeles antiguos, sin prisa, con la radio encendida de fondo. No escuchó al cartero, solo notó el sonido seco del metal cuando algo cayó dentro del buzón. No le dio importancia. Minutos después, al salir a tirar la basura, vio el sobre. Era blanco, limpio, sin sello. Eso fue lo primero que le resultó extraño. Lo segundo fue el peso. No parecía una carta normal. Era demasiado rígida, como si dentro hubiera una cartulina o varias hojas dobladas con cuidado. Laura miró a un lado y a otro de la calle. No había nadie. Entró de nuevo en casa y dejó el sobre la mesa de la cocina. Tardó casi 5 minutos en abrirlo. No por miedo, sino por una sensación difícil de explicar. Como si, de algún modo, al abrirlo, estuviera aceptando algo. Dentro había una sola hoja, papel grueso, letra negra, perfectamente alineada. Nada estaba escrito al azar. No eres el primero, solo eres el siguiente. Laura frunció el ceño. Releyó la frase 2 veces más. No entendía a qué se refería. No había amenazas directas. No pedía dinero. No mencionaba nombres. Era incompleta. La dejó sobre la mesa y se rió para sí misma. Pensó en alguna broma pesada, quizá alguien del barrio, o peor, publicidad rara de esas campañas absurdas que a veces circulaban por internet. Por la tarde, cuando una amiga la llamó, Laura ni siquiera mencionó la carta. Esa noche durmió mal. Soñó que alguien caminaba por su casa, despacio, sin tocar nada. Soñó que escuchaba su propia respiración, justo detrás de ella. Al despertar, tenía la sensación de no haber estado sola en ningún momento. 2 días después, Laura no acudió al trabajo. Su jefe pensó que estaría enferma. El segundo día llamó a la policía. Cuando los agentes entraron en la casa, todo estaba en orden, demasiado en orden. La cama estaba hecha con cuidado, la ropa preparada sobre una silla, el móvil conectado al cargador. No había señales de lucha, ni ventanas rotas, ni puertas forzadas. Era como si Laura simplemente se hubiera levantado y se hubiera ido, dejando atrás su vida exactamente como estaba. En la basura, los agentes encontraron una hoja de papel arrugada. Era la carta. El caso fue archivado en menos de una semana. Desaparición voluntaria, una categoría cómoda, una forma de no hacer preguntas incómodas. Hasta que apareció la segunda carta. Esta vez, al otro lado de la ciudad. El destinatario era un hombre llamado Marcos. Vivía solo y trabajaba de noche. Encontró el sobre al volver a casa pasada la medianoche. La frase era distinta. Si estás leyendo esto, ya he estado en tu casa. Marcos llamó a la policía de inmediato. Los agentes revisaron cada habitación. No encontraron nada. Pero cuando Marcos entró al baño, se quedó paralizado. El espejo estaba limpio, excepto por una esquina. Ahí, escrito como con el vaho de una respiración, había una palabra: Zodiac. No estaba grabada,
No estaba pintada, había aparecido y desaparecido, como si alguien quisiera asegurarse de que solo se viera durante un instante. Fue entonces cuando el caso dejó de ser una coincidencia, y fue entonces cuando alguien decidió unir los puntos. El nombre Zodiac no apareció en ningún informe oficial. La policía decidió no hacerlo público. Pensaron que era una provocación, una broma elaborada. Alguien intentando llamar la atención aprovechando una desaparición reciente. Pero para el inspector Alex Rivas, algo no encajaba. Había visto demasiadas escenas falsas a lo largo de su carrera como para ignorar ciertos detalles. Y aquel espejo no estaba manipulado. No había restos de productos químicos, ni huellas visibles, ni marcas recientes. La palabra había estado ahí, y luego no. Como si alguien hubiera querido demostrar que podía entrar, salir y dejar un mensaje sin ser visto. Rivas pidió acceso a los casos de desapariciones de los últimos 6 meses, no solo en la ciudad, sino en los alrededores. Zonas tranquilas, barrios sin antecedentes graves, lugares donde nadie esperaba que ocurriera nada. Tardó menos de 1 hora en encontrar el patrón. Todas las víctimas vivían solas. Todas tenían rutinas predecibles. Y en todos los casos, alguien había estado observándolas durante días. La segunda desaparición ocurrió 1 semana después. Se llamaba Clara, 32 años. Vivía en un bajo con las ventanas a la altura de la calle. El vecino de arriba fue quien llamó a emergencias. Dijo que llevaba 2 noches escuchando golpes suaves, siempre a la misma hora, como si alguien tocara la pared desde dentro. Cuando la policía entró, Clara estaba sentada en el sofá, viva, pero no respondía. Tenía los ojos abiertos, fijos en la puerta principal, y las manos apretadas contra las rodillas. No presentaba heridas visibles, ni signos de agresión. Solo había algo fuera de lugar. En la pared del salón, justo frente a ella, alguien había pegado varias hojas formando un círculo. En cada una, había símbolos dibujados con rotulador negro. Fechas, números desordenados. En el centro del círculo, una frase. Él decide cuándo termina. Clara tardó horas en hablar. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Dijo que no le vio la cara. Dijo que nunca levantaba la voz. Dijo que siempre estaba en la casa, incluso cuando ella creía estar sola. Me explicó las reglas, murmuró. Dijo que si las cumplía no me pasaría nada. El inspector Rivas se inclinó hacia ella. ¿Qué reglas? Clara tragó saliva. No mirar por las ventanas después de las 10. No encender todas las luces a la vez. No llamar a nadie cuando escuchara pasos. Hizo una pausa. Y no intentar huir. Cuando le preguntaron cómo sabía que estaba allí, Clara empezó a temblar. Porque movía cosas, muy poco. Cambiaba objetos de sitio. Dejaba puertas entreabiertas y cada mañana había una nota nueva. Las notas no estaban firmadas, pero todas terminaban con el mismo símbolo, un círculo cruzado por una línea. Zodiac. La noticia se filtró a la prensa esa misma noche. El observador de las casas tranquilas, un intruso que juega con sus víctimas. Las llamadas de pánico se multiplicaron, gente convencida de que alguien había entrado en su casa, puertas cerradas de forma distinta, objetos movidos, luces apagadas. Muchas eran falsas alarmas, pero no todas. 3 días después, Rivas recibió una llamada directa, no del departamento, no de un superior, del propio Zodiac. La llamada duró solo 18 segundos. No respiración, no ruido de fondo,
solo una voz calmada. «No están escuchando bien», dijo. «Esto no va de matar, va de demostrar que siempre estoy un paso por delante». Silencio. «La próxima vez no dejaré testigos». La línea se cortó. Esa misma noche, una cámara de seguridad captó algo inquietante. Una figura entrando en una casa por la puerta principal, sin forzarla, sin prisa. La grabación se detenía justo cuando la figura levantaba la cabeza y miraba directamente a la cámara, como si supiera que alguien lo vería. El problema con Zodiac no era que entrara en las casas, era que hacía creer a sus víctimas que nunca se iría. Después de la llamada, el inspector Rivas pasó 2 noches sin dormir. Repasó cada grabación, cada nota, cada testimonio. Zodiac no improvisaba. Todo tenía una lógica, retorcida, pero lógica. Hasta que apareció Laura. Laura tenía 24 años, estudiante de criminología. Vivía en un pequeño chalet a las afueras. Cuando vio las noticias, no sintió miedo, sintió curiosidad. Y eso fue su error. La primera noche notó algo extraño. La puerta del garaje estaba abierta. Juraría haberla cerrado. Pensó que había sido ella. La segunda noche, encontró una taza limpia en el fregadero. No recordaba haberla usado. La tercera noche, el espejo del baño tenía una palabra escrita con vapor. Bien jugado. Laura no llamó a la policía. Apagó las luces, cerró las persianas y esperó. Había decidido algo que ninguna otra víctima había hecho antes: seguir el juego. Colocó el móvil grabando en una estantería, activó la cámara del portátil, dejó la casa aparentemente tranquila, como si no sospechara nada, y se sentó en la oscuridad. Pasaron casi 2 horas. Entonces, el suelo crujió. No venía de arriba, venía del pasillo. Laura sintió cómo se le aceleraba el corazón, pero no se movió. Recordó las reglas: no mirar, no huir, no llamar a nadie. Pero Zodiac no siguió su propio patrón. Esta vez habló. «No deberías estar despierta», dijo desde algún punto de la casa. La voz era real, cercana. Laura tragó saliva. «Sabía que vendrías», respondió. Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Eso no estaba previsto», dijo la voz al fin. Laura encendió una lámpara. Durante un segundo creyó estar sola, y entonces lo vio. No su cara, su reflejo. Zodiac estaba detrás de ella, apenas visible en el cristal de una vitrina. Llevaba guantes, ropa oscura y algo que parecía una máscara improvisada. Laura se levantó de golpe y corrió, no hacia la puerta, hacia el dormitorio. Cerró con llave, empujó la cama contra la puerta, se escondió en el baño y llamó a emergencias. La llamada duró 7 segundos. Después, nada. Cuando la policía llegó, la casa estaba intacta. Laura había desaparecido, pero algo había cambiado. Por primera vez, Zodiac había dejado algo más que símbolos. En la mesa del salón había una grabadora antigua. Dentro, una cinta. Cuando el inspector Rivas la escuchó, entendió que algo había salido mal. «Ella me vio», decía la voz, «y eso rompe las reglas. Pero ahora, el juego es otro». La grabación terminaba con una risa baja, cansada, nerviosa. No era la voz de alguien en control, era la voz de alguien adaptándose. Rivas cerró los ojos.
Zodiac había cometido un error, y los errores dejan huellas. El error de Zodiac no fue dejar una grabadora, fue reaccionar. Hasta ese momento, todas las víctimas habían seguido el mismo camino. Miedo, confusión, silencio. Pero Laura había hecho algo distinto. Había hablado. Y eso obligó a Zodiac a improvisar. El inspector Rivas reunió al equipo a las 6 de la mañana. No hubo café ni bromas, solo la cinta sonando una y otra vez. «Escuchad el fondo», dijo Rivas. «No la voz, el fondo». Subieron el volumen. Entre la respiración y la risa nerviosa se colaba un sonido metálico, rítmico, como un golpe seco repetido. «No es una casa», murmuró uno de los agentes. «Es un lugar grande, hueco. ¿Un parking? ¿Un almacén? ¿O un túnel?» Rivas sintió un escalofrío. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, alguien observaba las noticias desde un televisor antiguo. Zodiac había cambiado de refugio. Ya no se sentía seguro. Había cometido otro error: volver a ver a Laura. Ella estaba viva, atada a una silla, en una habitación apenas iluminada por un fluorescente que parpadeaba. Tenía la boca libre. Zodiac quería escucharla. «No estabas en la lista», dijo. «Tú decidiste entrar». Laura levantó la cabeza. Tenía miedo, pero también rabia. «No eres tan listo como crees», respondió. «Te escuché dudar». Zodiac apretó los puños. «Todos dudan». «No», corrigió ella. «Los que controlan no dudan». Hubo un silencio peligroso. En ese instante, Laura comprendió algo aterrador. Zodiac no era un genio meticuloso. Era alguien que necesitaba sentirse observado. Y ahora estaba perdiendo el control. En la comisaría, Rivas conectó otro punto. Todas las casas estaban cerca de zonas industriales abandonadas, antiguos túneles de servicio, galerías subterráneas cerradas desde hacía años. Pidió mapas antiguos, y allí estaba, una red olvidada bajo la ciudad. El equipo se desplegó sin sirenas, sin avisos. Zodiac odiaba el ruido inesperado. En el refugio, Zodiac encendió una cámara frente a Laura. «Si sobrevives», dijo, «nadie te creerá. Eso ya lo sé, pero tú tampoco saldrás limpio». Zodiac se giró. Por primera vez, alguien no le plecaba, y eso le enfureció. Cuando los agentes entraron en el primer túnel, encontraron algo que ninguno esperaba. Velas encendidas, símbolos pintados en las paredes, y una grabadora funcionando, grabando el silencio. Rivas apretó el arma. Zodiac no estaba huyendo, los estaba esperando. El túnel se extendía bajo la ciudad como una herida mal cerrada. El equipo avanzaba en silencio, armas en alto, siguiendo el eco lejano de una respiración amplificada por los altavoces ocultos. Zodiac quería que los escucharan llegar. Cada paso activaba sensores antiguos. Luces se encendían brevemente y volvían a apagarse, como si el lugar respirara con ellos. Entonces lo vieron. La habitación central. Laura seguía allí, atada, pero viva. Rivas levantó el puño, ordenando detenerse. Antes de que nadie pudiera moverse, una voz surgió de todos los rincones a la vez. Llegasteis demasiado lejos. Las paredes estaban cubiertas de cámaras, no improvisadas, bien colocadas, planeadas durante años. Este no es mi final, dijo la voz. Es el vuestro. Laura alzó la vista
y vio algo que la policía aún no había entendido. No había una sola salida. Había muchas, y ninguna llevaba directamente a Zodiac. De repente, una explosión seca sacudió uno de los túneles laterales. No fue grande, solo lo suficiente para crear confusión. Gritos, órdenes cruzadas, polvo en el aire. Rivas corrió hacia Laura, mientras otros agentes cubrían las salidas. «Tranquila», le dijo, mientras cortaba las ataduras. «Ya pasó». Pero Laura no estaba tranquila. «No», susurró. «Él no está aquí». Y entonces lo comprendieron. La voz volvió a sonar, ahora más calmada. Zodiac no es una persona, es un método. Las pantallas se encendieron al mismo tiempo. Rostros distintos, edades distintas, lugares distintos, todos mirando a cámara. Algunos observan, decía la voz. Otros actúan. Yo solo enseño. La señal se cortó. El silencio fue absoluto. Laura fue evacuada. El túnel quedó acordonado. La prensa habló de un solo detenido esa noche. Un hombre sin antecedentes, sin pruebas concluyentes. Un chivo expiatorio perfecto. Semanas después, el caso fue oficialmente cerrado. Laura nunca habló en público, pero una noche, al volver a casa, encontró algo en su buzón. Una cinta, sin remitente, solo una nota escrita a mano. Gracias por participar. No la reprodujo, no hacía falta, porque desde aquel día, cada vez que veía una cámara, cada vez que sentía que alguien la observaba, sabía la verdad que nadie más quería aceptar. Zodiac no murió. Zodiac aprendió. Y ahora sabía cómo esconderse a plena vista. Si este asesino nunca fue atrapado, quizá no sea porque desapareció, sino porque aprendió a esconderse entre nosotros. Suscríbete, dale like, comenta qué historia quieres que cuente en el próximo video.